Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada de la Semana de la Economía de Alzira. Yo soy Yuc García y es el segundo año consecutivo que participo en estas jornadas, así que quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Alzira y a IDEA por contar conmigo. Yo estoy en un espacio muy conocido, ya lo dije el año pasado, esto siempre me hace especial ilusión. He pisado este escenario muchas veces cuando bailaba. Más adelante cubrí aquí eventos trabajando para el Ayuntamiento de Alzira y para Alzira Radio, que además Alzira Radio también está en este edificio. Así que, como digo, es un lugar más o menos seguro para mí, lo que no quita que esté algo nerviosa. Y nada, quería daros las gracias a todos por asistir y daros la bienvenida tanto a los que estáis aquí como a quienes nos estáis siguiendo desde casa por YouTube. Hoy vamos a hablar en esta mesa redonda de la marca personal. No sé cuánto de familiarizados estaréis con el tema, pero como dice el título de la mesa redonda, marca personal, cómo convertirte en la mejor opción, es un concepto que hace alusión a cómo nos diferenciamos del resto, nuestro posicionamiento y cómo nos ven los demás. No solo las empresas, sino en general nuestro entorno, la sociedad en general. No voy a adelantar mucho porque tenemos aquí tres ponentes que tienen mucho que decir al respecto. Así que, nada, voy a pasar a presentarlos. Ellos son tres voces profesionales y más que autorizadas para hablar de este tema y de todos los asuntos que engloba el concepto de marca personal. Voy a leer una pequeña introducción de cada uno, voy a leerla literalmente porque no quiero dejarme nada. A mi lado tenéis a Andrés Pérez. Él es químico de formación y experto en desarrollo de marcas. Tiene 15 años de experiencia en grandes empresas como Repsol, Carrefour o el Grupo 11. Actualmente se dedica a asesorar empresas y profesionales e imparte conferencias, cursos y seminarios en torno a la marca personal. Además, es autor de varios libros de referencia sobre el tema. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. A su izquierda tenemos a Juan Díaz, con formación en recursos humanos y más de 20 años de experiencia al frente de proyectos en diferentes sectores. Actualmente compagina su labor en la empresa Trolli con la docencia. Nos define sus inquietudes profesionales con la famosa frase «solo sé que no sé nada» y nos cuenta que su voluntad por aprender y por no defraudar a nadie, en especial a él mismo, es lo que lo mantiene vivo profesionalmente. Bienvenido, Juan. Gracias. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Rubén Montesinos. Él es licenciado en Psicología y con máster en Recursos Humanos y en Administración de Empresas. Actualmente es mentor y formador en Employer Branding, Recursos Humanos y Marca Personal. Además, es emprendedor, empresario y speaker internacional. Bienvenido, Rubén. Ahora que ya conocemos un poco más a los ponentes de hoy, vamos a pasar a una primera intervención en la que nos van a aproximar un poco el concepto de marca personal, cada uno desde su perspectiva y desde su experiencia personal y profesional. Para ello han preparado cada uno de ellos una pequeña presentación que podréis ver aquí proyectada. Y nada, solo recordaros que al final de la mesa redonda habrá un turno de preguntas, por lo que podéis tomar nota o guardaros las dudas que os vayan surgiendo, que al final las resolveremos. Muchas gracias y vamos a empezar con Andrés. Venga, empiezo yo. ¿Ya está? Bueno, me ha parecido curioso, espero que os parezca curioso, que yo soy químico. De hecho, además me especialicé en química agrícola y jamás he ejercido de química agrícola. Además, a veces cuando me preguntan ¿y por qué? Os cuento rápidamente mi historia también para que entendáis. Yo nací en Madrid, me fui a vivir a Alicante a los 6 años, el año 75, no, es el año 73 aproximadamente por ahí. Y cuando yo quería estudiar una carrera, me gustaban las ciencias y en Alicante, la Universidad de Alicante estaba empezando y la única carrera de ciencias que había era química. Y dije, bueno, pues me apunto en química y tal. Pasa que a los 3 años, los que hayáis estudiado una carrera, no sé si os ocurrió lo mismo que a mí, yo a los 3 años estaba hasta las narices de la carrera y dije, ¿en qué me meto? Y al final, ¿en qué me metí? En química agrícola. ¿Por qué? Pues porque era la más fácil. Pero os lo digo esto porque, y bueno, yo os estoy hablando de marca personal. ¿Por qué os cuento esto? Lo digo porque lo he pensado cuando estaba comentando Yuc. Y es que en nuestra vida vamos a ir tomando decisiones, y siempre os hago una pregunta, sobre todo veo que hay muchos jóvenes y algunos de mi generación. Yo tengo 57 y siempre pregunto, ¿dejaríais que un chaval o una chavala de 17 años os diga lo que tenéis que hacer los próximos 20 años de vuestra vida? Y todos me decís, no, tal, como alguno me dice, sí, porque tal. Bien, lo que ocurre es que todos hemos tomado decisiones a los 17 años que nos han llevado a un punto, 20 años después, el que digo, ¿y cómo narices se ha acabado aquí? Esto es una cosa que es un poco lo que me ocurrió a mí. Yo tenía 37 años, estaba trabajando en una empresa de la ONCE, como decía Yuc,
negociando pan con gelo y donuts, y yo cada mañana me preguntaba cómo narices se acababa en esta historia. Entonces, bueno, me despidieron hace exactamente 20 años y decidí, lo estaba contando también en el desayuno, que jamás volvería a trabajar para nadie. Claro, eso significa que si no trabajo para nadie, tendré que ver de qué forma trabajo para mí, y es un poco el origen del tema de la marca personal. Entonces os voy a contar, ya digo, cuando he hecho una presentación corta, literalmente es una presentación corta las que hemos preparado, simplemente para que tengáis unas ideas básicas de qué va todo esto. A ver, lo veo ahí. A ver, este soy yo. Sí, vale, ya sé que no es la foto más presentable. Y ese es Taylor, mi gato. Yo no sé si vosotros o vosotras tenéis alguno gato, o tenéis, pero vosotros seguramente tendréis algunas marcas. Eso es una marca. Es decir, cuando hablamos de marca personal, que a veces empezamos a hablar de hay que estar en Instagram, hay que estar en TikTok, hay que hacer... Vamos a ver, una marca es simplemente un impacto, una huella que dejas. Y cuando estamos hablando de profesionales, la idea es cómo consigo dejar ese impacto en aquellos que quiero que me elijan. Aquí ya luego hablaremos con Juan y con Rubén, que son del lado oscuro, son de recursos humanos. La idea es, lo que necesitamos es generar ese impacto en aquellos que queremos que nos elijan. Pero que nos elijan puede ser un empleo o puede ser cualquier otra opción, como os comentaré ahora dentro de un momento. Entonces, bueno, pues ese es mi gato, ese es Taylor. Taylor Swift, que le gusta a mi hija, Brian Taylor, que es de Queen, que es de mi generación, o Elizabeth Taylor, que es mujer de mi edad, pero parece como de una generación anterior. Vale. Entonces, una marca es una huella, es un impacto y tenéis que ver la forma de generar el impacto que queráis en la mente de aquellos que os interesan. ¿Por qué surgen las marcas? Esto también lo estábamos comentando. Cuando yo era muy pequeño, vosotros no lo habéis vivido, pero ibas a alguna tienda y decías, oye, o decía mi abuela, oye, pues baja y cómprame 1 kilo de arroz o de lentejas y tal. Que yo me acuerdo separando las piedrecitas de las lentejas. Esto sí que suena un poco a la posguerra, tampoco soy tan mayor, pero era algo así. Entonces el señor de la tienda te daba un paquete, a veces una bolsa de papel, antes éramos más ecologistas y eso que ahora, pero te daba una bolsa de papel, te ponía 1 kilo de lentejas. ¿Qué ocurre? Que eso se vendía porque había más demanda que oferta. Lo que estamos viendo ahora es que en este momento no es que te den el arroz a granel, es que tienes arroz bomba, arroz largo, arroz aromático, arroz integral, SOS, la cigala, la fallera, en diferentes formatos. En este momento las empresas han tenido que acostumbrarse a diferenciar sus productos por diferentes formatos, diferentes calidades y tal, para que les elijan. Con los profesionales ocurre lo mismo. Yo cuando trabajaba en Día, Carrefour Día, lo que hacía era buscar proveedores de marca blanca. Es decir, proveedores que me hiciesen productos. A mí me decía mi jefa, oye, búscame un fabricante de detergentes. Yo me buscaba por toda España, por toda Europa, fabricantes de detergentes. Y yo les ponía la marca Día. Con los profesionales ha ocurrido lo mismo. Nos hemos convertido en profesionales, igual que con mis proveedores de Día, buenos, baratos, sustituibles y homogéneos. Hace 15 o 20 años, no sé si os suena una cosa que se llamaba mileurista. El mileurista era una persona que ganaba 1.000 euros. En este momento tú eres un mileurista y eres el puñetero rey del mambo. ¿Por qué? Porque los profesionales hemos ido disminuyendo nuestro valor. Entonces, o hacemos algo para aumentar ese valor y esas opciones, o lo llevamos mal. Iba a decir, estamos jodidos, pero no lo digo. ¿Vale? Entonces, de alguna manera tenemos que ver cómo conseguimos diferenciarnos, y más que diferenciarnos, generar otra serie de valores relacionados con la marca. Más cuestiones. Una de las pocas cosas que me quedan de la carrera, que seguramente a lo mejor os acordaréis del colegio. A mí me solían decir, sabéis que se suele decir que la materia tiene 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. En la carrera nos dijeron que había otro estado más, que se llama plasma. No me voy a meter en cuestiones, por eso veis el Discovery Channel o alguna cosa de esto y os lo entendéis. Pero el plasma es como cuando los átomos se rompen y tienen mucha más capacidad de reaccionar y tal. Bueno, pues profesionalmente podemos decir que existen también 4 estados. Está el estado gaseoso. Es el momento, la situación en la que no tenemos a nadie que nos compre. Puede ser que estemos estudiando, puede ser que estemos desempleados. Es decir, no tenemos clientes. ¿Vale? Quiero que os quedéis con esa idea. No somos empleados, somos profesionales que vendemos nuestro trabajo. Puede ser que momentáneamente no tengáis a nadie a quien venderle vuestro trabajo, pero no os volvéis imbéciles, como a mí cuando me despidieron de la última empresa y de la primera, de Repsol. No te vuelves idiota ni te borran el disco duro de la cabeza cuando te echan. Tú sigues siendo tan buen o tan buena profesional como lo eras. Lo único es que momentáneamente has perdido tu cliente. Podemos hablar de un estado líquido, que es
un poco de lo que se va a hablar mucho hoy y lo que seguramente se está hablando estos días, y espero que no me regañen por eso, pero es esa obsesión por el empleo. Claro que hay que buscar un empleo, pero no podemos ser empleo dependientes. Cuando yo trabajaba en Día, que cuando iba bien, ahora parece que está recuperando, pero bueno, Día era una empresa muy importante, estaba por encima de Mercadona, Lidl y tal, y todas las empresas querían trabajar con Día. Entonces, había proveedores que tenían mucha capacidad, pero a lo mejor si le vendían a Día, te estaban vendiendo el 50, el 60, el 70% de su producción a un único cliente. ¿Os parece lógico que una empresa le venda casi toda su producción a un único cliente? Es muy arriesgado. ¿Qué ocurre cuando estás trabajando para una única empresa? Que estás vendiendo el 100% de tu producción a un único cliente. Y eso nos parece arriesgado. ¿Vale? Que sí, que sé que es lo lógico y si tienes un empleo y si encima te gusta, fenomenal. Pero vamos a ver otras alternativas. Luego hay otra cuestión, el uno a varios, empresario, emprendedor y tal. A ver, a mí eso me da mucho, a mí me parece muy gordo. Es decir, mis padres murieron hace 2 años, además murieron con una diferencia de pocos meses, pero mi madre siempre me decía, hijo, a ver si te buscas un trabajo de verdad. Y mi padre me decía, ¿por qué no montas una empresa? Y yo quiero quitaros un poco esa obsesión. No hace falta montar una empresa para ganar dinero, para generar ingresos. No digo que vaya a ser tu principal ingreso, por lo menos al principio, pero a lo mejor puedes tener un empleo y puedes empezar a generar ingresos alternativos, que tampoco te exija. No estoy hablando de pluriempleo y tal, esto a lo mejor surge más adelante. Y luego estamos hablando de lo que para mí es el ideal, profesionales libres. Es decir, vosotras tenéis una serie de capacidades, de cualidades. Me decía esta mañana me escribió una chica, una alumna de un máster, es que solamente he trabajado como en una tienda, o sea, no tengo estudios y he estado siempre vendiendo en una tienda. Vale, pero seguro que tienes un montón de cosas que sabes hacer bien. Seguro que en este momento tienes la capacidad de aprender un montón de cosas, porque en este momento, gracias a Dios, tenemos Internet que nos permite aprender casi de lo que queramos a un coste cero. Por lo tanto, todos tenemos capacidades y cualidades que podemos utilizar para generar algo por lo que alguien nos pague. Pero para que eso funcione, tenemos que ser conocidos, reconocidos, valorados y haber generado un impacto. Y eso se llama marca personal. Entonces, lo que yo pretendo deciros, y supongo que esto también surgirá a lo largo del debate, es que dejéis de pensar como empleados, desempleados, empresarios, empezar a pensar como profesionales libres, como profesionales que estéis gestionando vuestra profesión como una empresa, vuestro trabajo como un empleo, vuestro trabajo como un producto, y como consecuencia de eso vais a generar un impacto. Igual que un empresario gestiona un montón de departamentos, todos vosotros, yo mismo, Rubén, Juan, Yuk, todos gestionamos nuestro proyecto profesional como si fuese esto, el típico organigrama de una empresa. ¿Tenéis un departamento de marketing? Es decir, ¿dónde os estáis haciendo visibles? ¿Qué cualidades tenéis? ¿Qué estáis ofreciendo? Es decir, ¿qué producto tenéis? ¿Cómo os presentáis? Ya sé que el mío no es el mejor ejemplo de cómo se presenta uno, pero con este aspecto un poco tan patético, pero estoy adelgazando, ¿vale? La cuestión es pensar de esta manera, meteros en la cabeza que sois profesionales que vendéis vuestro trabajo. Un empleo no es más que una opción. Posiblemente la más genérica, pero cada vez es más complicado y cada vez es menos rentable. Y fijaros, esto es un poco una tontería, pero ¿por qué hablamos del yo SL y no yo SA? Porque yo SL es como yo soy libre. Y yo SA es como yo soy, no me acuerdo cómo era la cosa, yo sin alma o algo así me parece que era la cosa. Entonces queda como, mola más el yo SL. 2 cuestiones más y ya termino. La idea es que esa gestión de vuestra empresa tenéis que gestionar vosotros todos vuestros departamentos, vuestro departamento de marketing, de finanzas, de calidad y posiblemente el más jodido de todos. El departamento, digamos, y os lo pongo aquí, este sería un poco el cuadro resumen de cómo se gestiona un proyecto profesional y como consecuencia vamos a dejar una marca. El más importante de todos, lo que yo llamo propósito. Por cierto, veis que todo le pongo la P, porque a los de marketing no sé qué le pasa con las Ps, que a todo le ponen Ps, las 4 Ps del marketing y tal, pues os vais a enterar, las 13 o las 15 Ps de la marca personal. Lo más complicado de todo, en una empresa y en un profesional yo SL o una profesional yo SL, es ¿y qué narices quiero? Si yo os pregunto dónde queréis estar dentro de 1 año, dentro de 5 años o dentro de 10 años, me parece una pregunta muy de coaching, aunque yo no soy coach, seguramente muy pocos de vosotros me lo podríais responder. Y una marca se construye, en primer lugar, definiendo dónde queréis estar. Y a partir de ahí, cuando ya sé lo que quiero, tendré que decidir qué me falta por aprender, qué puedo vender, dónde lo voy a comunicar. ¿Tengo que estar en LinkedIn o tengo que estar en TikTok?
Cuando hagáis un descanso, cuando hagamos un descanso esta jornada, ¿vais a quedaros en una esquina o vais a hacer networking y vais a estar relacionados con otras personas? ¿Os vais a atrever a hablar en público cuando volváis al instituto y hablar de lo que os he contado aquí, por ejemplo? Si de alguna manera ese impacto del que estamos hablando tenéis que generarlo tanto en el mundo online como en el mundo offline. Entonces, ya digo, hay muchos elementos que podemos ir discutiendo. Pero bueno, la cuestión es que penséis como una empresa. Y esto es un poco lo que os quería contar. Es decir, luego si queréis me hacéis preguntas, dudas, críticas, pero la idea es que una marca es el resultado de todo lo que hace una compañía, una marca personal es el impacto o el resultado de todo lo que hacemos como personas o como profesionales. Y me podéis decir, ¿y si no quiero tener una marca? Pues te aguantas, porque todos estamos dejando una marca. Si preguntáis a la gente que os conoce, es un ejercicio que da un poquito de miedo, pero preguntáis a la gente que os conoce con qué adjetivos os etiquetarían, a lo mejor lo vais a encontrar con sorpresas, pero os va a dar una pista de, digamos, cómo os percibe la gente. Yo ya lo dejo. Luego... Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Pasamos con Juan, sí. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias a todos por venir y al Ayuntamiento de Alzira por organizar las jornadas y permitirnos participar. La verdad es que es un tema complicado, porque estar entre dos speakers de este nivel, yo no me dedico a esto. Entonces, yo soy la parte, como comentaba antes Andrés, del lado oscuro. Me falta la máscara esta de Darth Vader, pero bueno, entenderemos que no hay un lado oscuro ni un lado claro, ¿no? Al final son opciones de vida y se cruzan, ¿no?, con proyectos profesionales que otras personas montan, que son empresas, y que hay veces pues, que tenemos cabida o que queremos participar y hay veces que no. Bueno, son decisiones que se toman en la vida. Yo he preparado un par de diapositivas. En estas diapositivas, en la primera, pues me gustaría hablar un poquito de lo que es el viaje, dentro de lo que es la marca personal, una pequeña interpretación personal de lo que es el viaje y lo que creo que es importante dentro de ese viaje, de ese proyecto vital, personal, que iniciamos cuando queremos crecer profesionalmente, y una segunda diapositiva que un poco cruza ese proyecto vital con el mundo empresarial, porque al final yo es de donde vengo, ¿no? Entonces creo que ahí puedo aportar un poquito más allá de lo que luego además podamos hablar, interactuar, etc. Yo creo que hay un punto de partida. Cuando alguien quiere ser algo, tiene un sueño, los sueños hay que perseguirlos y nadie os tiene que descabalgar de vuestros sueños, nadie, salvo la realidad y el sentido común. Es decir, podemos soñar todo lo que queramos, pero si queremos conseguir algo, lo tenemos que conseguir de una forma organizada, previsible, sostenible. Cuando tenemos un sueño, este sueño al final lo podemos alcanzar, podemos cambiar a lo largo de ese sueño. Ese sueño, profesionalmente a nivel de marca personal, puede ser que quiero ser cardiólogo. Estoy en el bachiller, tengo un conocido de mis padres que es cardiólogo, estoy entusiasmado por lo que cuenta en las reuniones cuando nos sentamos así a nivel medio familiar, amigos y tal, que sabéis que esas cosas se dan. Hornero, me da lo mismo, una profesión. Y cuando me pongo a estudiar me doy cuenta de que a mí lo que me va realmente es la pediatría. Dentro de ese camino no me he torcido. He tomado otras opciones. Es decir, el camino, el objetivo es importante tenerlo, pero no nos tiene que marcar a fuego. Entonces, una opción es que consigamos el objetivo que nos marcamos, otra opción es que lo cambiemos y pasemos a pediatría, y otra opción es que no lo consigamos. No lo conseguimos muchas veces. Todos, sistemáticamente, no conseguimos nuestros objetivos a lo largo de nuestra vida, en muchas ocasiones, y en otras los conseguimos. Y en otras los conseguimos a medias, o nos reinventamos esos objetivos. Lo importante es el camino, porque cuando yo me marco un objetivo, determino que quiero ser algo, determino que voy a necesitar unos recursos, y ahora hablaremos un poquito de eso, y determino las etapas vitales que voy a invertir para llegar allí. Durante ese camino hay un montón, nosotros en Recursos Humanos hablamos de competencias, actitudes, hay un montón de situaciones que tendremos que afrontar
con una actitud determinada. Hay muchas actitudes que influyen en esto, muchas. Yo he remarcado 4, que para mí son realmente importantes. Una es el riesgo. Es decir, siempre hay un riesgo, que es no conseguirlo. Además de otros pequeños riesgos que hay durante el camino, hay que tirarse a la piscina. Uno está cómodo, está en una situación que le es agradable o no, pero es previsible esa situación. Uno sabe que lo que hace tiene unas consecuencias determinadas. Cuando uno emprende un camino de este tipo, hay ciertas situaciones que ya no puede prever lo que va a pasar. Y ese riesgo hay que asumirlo. Y no pasa nada. Es algo natural en la vida. Si yo voy a poner un negocio en marcha, no tengo una bolita mágica. Es decir, yo no sé si me va a funcionar bien y los clientes me van a estar esperando en la puerta o me va a venir una crisis, lo que sea, una internacional, y van a subir las materias primas y yo, que no tengo recursos económicos, me voy a hundir. Y no pasa nada. Insisto, no pasa nada. Hay que continuar luchando por los sueños, porque eso puede llegar a pasar y no tenemos que apartarnos del camino. El riesgo existe, hay que asumirlo en todas las etapas de la vida. El esfuerzo es tu marca personal, es lo que tú quieres ser en la vida. Lo que tú no hagas, nadie lo va a hacer por ti. Y además, ese esfuerzo que vayas a hacer es lo que te va a hacer crecer a nivel actitudinal, a nivel de comportamiento, a nivel de personalidad. Te va a marcar y va a marcar tu estilo. Es muy importante el esfuerzo. Ese esfuerzo puede ser compartido, puede ser un proyecto compartido. Pero aquí hablamos de marca personal. Dentro de ese proyecto compartido puedes montar una empresa con otras personas, pero tú tendrás tu parte. Es decir, estamos hablando de tu desarrollo personal, tu marca personal. Es decir, sin esfuerzo, no pain, no gain. Sin esfuerzo, no hay resultado. Esto te puede tocar una lotería, pero si el proyecto de tu vida es que te toque la lotería, estamos, a ver, la palabra que no suene mal, estamos muy mal, estamos fastidiados, ¿vale? La resiliencia. La resiliencia sabéis que es esa cosita que es me caigo, me levanto, continúo luchando. Me caigo, me levanto, continúo luchando. Viene muy unido al resto. Pero es que, a ver, tropezones todos tenemos en la vida, situaciones inesperadas, pues nos tenemos que caer, levantar y continuar remando. Siempre continuar remando, siempre. Y la renuncia. Al final los proyectos llevan una inversión en tiempo y una inversión en dinero. Yo puedo determinar que si hablamos a nivel de un negocio, tengo una inversión, pues a lo mejor tengo que estar hipotecando mi casa para poder montar un negocio que es el sueño de mi vida. Pues hay un riesgo económico, ¿eh? O la casa de mis padres, es que esas cosas pasan y es un riesgo económico. Y luego hay una renuncia a nivel de tiempo. Los proyectos llevan mucho tiempo. Un proyecto de marca personal no es un proyecto de 8 horas, es un proyecto vital. Es decir, uno se convierte o hace un esfuerzo para convertirse en lo que quiere ser. No cambia, es una evolución natural. Pero o sea, no es algo ficticio, es una evolución, pero implica muchas horas. Y esas horas a veces son horas que no puedes estar con tus seres queridos, que te sientes, pues no te sientes a gusto porque no cubres otras necesidades vitales que tienes cerca. Eso es muy importante. Uno tiene que tener capacidad de renuncia. O cuando llegue el momento, entender y saber explicar que realmente no hay otra forma de poder alcanzarlo. Y explicárselo a uno mismo. ¿Vale? Y luego hay que bajar a tierra, porque los sueños... A ver, hay 2 tipos de sueños. Los sueños que puedes materializar en un proyecto, que son esos sueños pues, que tú marcas unos plazos, identificas en qué necesitas formarte, en qué etapas de tu vida, cómo puedes llegar y lo tienes de una forma mínimamente organizada. Tampoco hace falta ahí un proyecto de 25 páginas. Es decir, con que uno lo tenga claro. Tomarse notas es importante porque nos aterriza, nos baja a suelo. Importantísimo. Y luego están los sueños oníricos. ¿Vale? Entonces, una diferencia muy fácil es, yo quiero ser, hablábamos antes de médicos, no tengo ningún familiar médico ni nada, pero bueno, me ha venido ese ejemplo. Hablábamos antes de médicos, imaginaros que yo quiero ser pediatra, que comentábamos antes, y además tengo una sensibilidad especial por desarrollar
mi actividad en algún país de África en los que sé que están en una situación realmente crítica. Bueno, pues a lo mejor ese proyecto vital empieza por acercarme a Médicos Sin Fronteras, entender qué tipo de requisitos piden para la gente que al final está trabajando allí, se desplaza a este tipo de proyectos, de zonas, etcétera. Ver qué formación voy a necesitar, empezar a estudiar como un loco porque a lo mejor en las asignaturas relacionadas con ciencias, con tal. Bueno, pues al final establecer qué pasos tengo que dar para poder sacarme la licenciatura que necesito, el grado que necesito en este caso, disculparme los años de diferencia, el grado que necesito en este caso, la formación adicional en idiomas que voy a necesitar, porque la voy a necesitar para desplazarme a otros lugares del mundo, y todo eso pasa a ser un proyecto vital. Eso es un proyecto vital aterrizado, organizado, ordenado. Otro tipo de proyecto vital onírico relacionado con la medicina podría ser que uno esperara ir paseando por ahí por los santos patronos, los de Frares, yo qué sé, por aquí por Alcira, cruzarse con Brad Pitt, que Brad Pitt le pegue un yuyu, que se caiga al suelo, que le hagas el boca a boca, que Brad Pitt se levante y diga, hostia, me ha encantado cómo me has hecho el boca a boca, te quiero contratar para que me hagas el boca a boca todos los días y además te voy a pagar por eso. Ahí hay ojillos, ¿eh? Entonces, hay que entender que eso es un proyecto onírico, eso es lo que sueñas, pero eso no tiene nada que ver con un proyecto de marca personal, ¿vale? Esto es una explicación muy grotesca, pero para entender que todo aquello que no puedes bajar y que no puedes trabajar de una forma organizada, es muy difícil que se acabe cumpliendo, porque vas a depender de demasiados factores externos a ti, a tu voluntad y a tus acciones. Bueno, había preparado otra diapositiva, que es, bueno, está un poco montada, pero no os preocupéis, que es cómo se aterriza esto en una empresa, ¿no? Cómo aterrizo mi marca personal en una empresa. Y aquí pasamos ya, digamos, a otra dimensión. Y para empezar esto, bueno, pues tendríamos que pensar qué es una empresa. Y una empresa, al final, es el proyecto personal de otras personas. Es la marca personal de otras personas que se convierte en una marca comercial, pero inicialmente fue el proyecto de otras personas o de gente que está allí trabajando y que ha confluido su proyecto personal, su marca personal, con la de la empresa que había. Entonces, esas personas que un día decidieron montar una empresa como parte de su proyecto, se arruinaron, volvieron a levantarse, se arruinaron, volvieron a levantarse. Eso les pasa 14 veces. Esto es normal, ¿eh? En un proceso de empresa, no pasa nada, esto es normal. Tuvieron esa resiliencia, ¿eh? Y tiraron para adelante. Y entonces, claro, cuando tú llegas a ese punto y te has arruinado 14 veces y te has levantado 14 veces, entiendes que los factores económicos son importantes dentro de una empresa y que tienes que pagar a tus proveedores y que tienes que pagar los impuestos y que tienes que pagar a tus trabajadores y que tienes, bueno, pues que tienes una serie de obligaciones al final y que las tienes que cubrir. ¿Esto qué hace? Los recursos en una empresa son limitados. Salvo que seas Meta, que también tendrá sus límites en alguna otra parte, los recursos son limitados en todas las empresas del mundo. Porque a medida que ganas, necesitas invertir. Y entonces se genera un ciclo un poco extraño. Pero es verdad, son limitados. Con esto, ¿qué pasa? Que cualquier empresa, a la hora de tomar decisiones, a la hora de incorporar las decisiones de sus trabajadores en sus procesos, necesita que esas decisiones no supongan un coste, es decir, que supongan una inversión, es decir, que tengan un retorno. Y ese retorno no tiene por qué ser meramente económico, puede ser una cuestión de imagen corporativa, puede ser, hay muchas formas de retorno en una empresa. Pero el económico es importante, porque para bien o para mal estamos en un mundo capitalista. Y lo que no es económico es importante también, pero cuidado que de trasfondo es importante porque puede tener unas repercusiones a nivel económico en la empresa. Es decir, la imagen de una empresa se puede ver perjudicada en ciertos aspectos por una noticia que se publique que no tenga nada que ver con lo económico y afecta. Puede afectar a su cotización en bolsa, puede afectar a las inversiones, puede afectar a que cuando vaya al banco el banco diga que no deja dinero, ¿vale? Esa responsabilidad social corporativa es importantísima, importantísima, y debe de ser así. Pero hay que pensar que es importantísima también porque tiene una trascendencia económica detrás. ¿Qué quiere decir con esto?
Pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de empresas permiten aportar a través de mi marca personal? Pues bueno, lo primero que hay que pensar es que cuando intentemos aportar, no nos olvidemos de lo que acabamos de comentar. Es decir, tengo que aportar de una forma que tenga, que para la empresa sea una inversión y tenga un retorno de alguna forma. Es decir, que perciba algo a través de la idea que yo aporto. ¿Qué tipo de empresa tengo que ir buscando si realmente quiero desarrollar mi marca personal? Tengo que buscar una empresa donde la cultura prime un liderazgo participativo. Es decir, que contraten a directores en las diferentes áreas, no solo en recursos humanos, no solo el director general, porque al final la toma de decisiones, cada área tiene una suma de toma de decisiones importante. Entonces, en todas las áreas se tiene que contratar gente que permita esa participación y que además se fomente por parte de la empresa y establezcan los canales oportunos. Canales puede ser que a lo mejor, ¿cómo puedo yo saber eso en una empresa si voy a hacer una entrevista? Pues preguntando en las entrevistas. Lo decía antes Andrés, es decir, vosotros sois dueños también en una entrevista. Vosotros sois dueños de vuestro tiempo, del trabajo que prestaréis, del esfuerzo que vais a dar por esa empresa. Y podéis preguntar en qué forma están participando los trabajadores y cuántas promociones internas ha habido o si hay promociones internas dentro de la empresa. Y podéis preguntar si hay algún canal organizado de participación, como puede ser el Lean. El Lean es pues una metodología que a través de una serie de reuniones pues permite que todos los trabajadores sean visibles porque participan en la empresa dando soluciones. Y son visibles a todos los niveles. Es decir, no se desdibuja y alguien se pone la medalla, para entendernos. Entonces, esa es la filosofía de empresa que, de alguna forma, casa muy bien con que yo quiera desarrollar mi marca personal. Pero para eso tengo que escoger un proyecto, un puesto de trabajo en el que realmente yo pueda aportar. Porque si no puedo aportar, las soluciones que daré van a ser un poco vagas. Y no siempre se aporta desde el conocimiento. Hay mucha gente joven aquí. Se aporta con ganas, se aporta con esfuerzo. Hay veces que cuando no se tiene el conocimiento se tienen otro tipo de actitudes, de competencias. Todo eso es súper positivo en una empresa. Súper positivo y se valora. ¿Lo valoran todas las empresas? No, es mentira, no lo valoran todas. Pero realmente las empresas que crecen lo hacen a través de las decisiones que toman sus trabajadores. Y para eso tienes que permitir participar. Fijaros en las empresas que van creciendo, más o menos dentro de un contexto normal. Si viene una crisis, pues todas van para abajo. Pero también remontan antes las que permiten participar a los trabajadores. Con esto, de alguna forma, contestamos la segunda pregunta. Ahí veis un cerdito, es la hucha, y el ROI son las siglas que, de alguna forma, en inglés es el retorno de la inversión. Es decir, tengamos muy claro que una empresa te va a permitir participar a través de esas reuniones, permitiendo dar tu opinión en cualquier decisión dentro de tu departamento, pero siempre que lo hagas aportando a la empresa y no meramente de una forma directamente económica, sino en la naturaleza en la que la empresa lo necesite. Tú sabes lo que la empresa quiere, tú sabes cuáles son los proyectos que está manejando la empresa, cómo es su cultura, intenta apoyar en esa dirección, con tus conocimientos, porque eso es lo que te van a valorar. Porque al final estamos en el marco, y no se nos olvide, del proyecto personal de otras personas. Eso no quiere decir que no podamos participar, pero hay unas reglas que las establecen pues los que son los propietarios, que son los que en su día se cayeron y se levantaron muchas veces. ¿Cómo penetrar en el mercado laboral con mi marca personal? Pues si quiero penetrar tengo dos opciones. O lo hago de una forma autónoma, que es una opción perfecta. Lo único es, y aquí sí que encarecidamente, si no tenéis ninguna experiencia a nivel de autogestión en cuanto a promover proyectos personales, como estamos hablando de un autónomo, básicamente, por decirlo rápido, pedir ayuda a alguien que sepa. Porque hay muchos factores, insisto, económicos, vinculados a esto que pueden llegar a atarnos de una forma importante. Entonces, un plan de negocio básico es necesario para cualquier actividad que iniciéis a nivel autónomo. Hay consultores que lo hacen perfectamente, pero hay que pedir ayuda cuando no se tiene ese conocimiento.
y no solo ver los vídeos de TikTok, porque te paras a ver tal, y en Instagram o tal, y bueno, y hay gente que dices, bueno, muy bien, tú vendes tu libro, pero tú no estás ayudando. Es decir, parar en gente seria. Es decir, hay gente muy profesional, muy seria, que trabajan de esto, que ayudan a otras personas a que alcancen sus objetivos profesionales desde una perspectiva de marca. Basaros en esta gente. Y luego, esa sería la parte de cómo me desarrollo a nivel autónomo y luego me puedo desarrollar a nivel dentro de una empresa. Y ahí ya, como ya os lo he comentado, me remito a lo que os he dicho antes. ¿Cómo avanzo dentro de una empresa? Encontrando una empresa en la que pueda aportar. Condición indispensable. Miro una oferta de trabajo. Si yo lo que están pidiendo lo sé hacer, si creo que puedo aportar, es un punto de partida. Si no tengo experiencia, me tengo que tirar al agua. Es decir, tengo que asumir el riesgo de ir a una entrevista y que me digan que no. Porque alguien en alguna entrevista, y sé que es muy duro porque yo también lo he vivido, y lo sigo, a ver, y mañana si me quedo en el paro lo seguiré viviendo. Es así el mundo laboral. Pero alguien en alguna entrevista os verá. Y a lo mejor no os ofrecerá justo ese puesto de trabajo, pero tendrán un puesto de trabajo vinculado a este o que iban a sacar en 6 meses y se acordarán de vosotros y os llamarán. No tengáis miedo de ir a entrevistas. No tengáis miedo al rechazo. No os rechazan a vosotros. Vosotros, como todos, sois tan válidos como queráis ser. Pero hay que moverse. Es decir, si me quedo en casa y me da miedo contestar a entrevistas, contestar a ofertas de trabajo o proyectarme sobre ofertas de trabajo, evidentemente no me llamarán. Bueno, a lo mejor yo con esto más o menos la exposición quedaría aquí, ¿no? Entonces, yo sé que esto es, a lo mejor es como un pequeñito jarro de agua fría, pero creo que es importante también. Es decir, que veamos también otra visión complementaria que esté también muy vinculada al sector de la empresa, ¿no? Al final, esto es la vida, lo ha dicho antes Andrés, ya estáis tomando decisiones continuamente. Pues intentar plantearos un futuro determinado y que esas decisiones pues, sean coherentes con ese futuro que os queréis plantear y hacerlo de una forma organizada. Y si no, pues bueno, siempre está la opción de irse andando por santos patronos a ver si hay un rubio por ahí que se parezca a Brad Pitt, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, pues como ha dicho Juan, muchísimas gracias por la invitación. Es un lujo compartir mesa con estos grandes profesionales. Yo voy a ser breve porque a Yul le va a dar un ataque al corazón de un momento a otro, lo sé, no lo está diciendo, pero yo lo sé. Así que pues, yo soy como, digamos, el que está en medio de Andrés y de Juan. He sido director de recursos humanos durante mucho tiempo, ahora soy profesional independiente, emprendedor. Y yo, como ya han dicho mucha teoría, yo voy a contaros una historia. Voy a ser breve. ¿Qué pensáis que es esto? Podéis decir lo que queráis, ¿eh? Habéis dicho ya unas barbaridades. Un portaplanos, una espada láser. Voy a hacer la historia corta. Esto es un currículum. Esto es un currículum, ¿vale? Os cuento muy rápido. Yo cuando estaba en el mundo corporativo como director de recursos humanos, como Juan, habíamos publicado una oferta de empleo en un portal de empleo, como puede ser cualquiera, en este caso Infojobs, de nuestro amigo Nilton Navarro, que os invito a que lo sigáis, Nilton Navarro de Infojobs, que lo está haciendo súper bien con su marca personal. Pues bueno, publicamos una oferta de responsable de comunicación y marketing en la que se inscribieron 300 personas de forma online, ¿vale? Pensad, 300 personas para una posición, tela marinera, ¿eh? Pero yo estaba ahí sentado en mi despacho y de repente me toca a mi compañera Ana de recepción y me trae un paquete, pensar que estaba dentro de un paquete de mensajería y me lo hizo yo dentro de un paquete. A ver, que a uno de recursos humanos le llegue un paquete a la oficina, los de recursos humanos somos buena gente, pero tenemos mala fama, así que igual, ¿no? Como decía Andrés, somos el lado oscuro, nos daba un poco así de, digo, no sé si llamar a mi amigo Julio de la Iglesia, que es TEDx, y me lo desactive esto, pero bueno, me armo de valor, quito el envoltorio y veo esto. Y yo digo, ¿qué cosas más raras me pasan siendo de recursos humanos? Madre mía. Y yo hago así
me dan esto. La empresa en la que yo trabajaba teníamos un claim, ¿no? Un eslogan que éramos especialistas en protección solar, ¿vale? Hacíamos temas de toldos, persianas, etc. Protección solar, un paragüitas, una mini sombrilla, esto realmente es de los bebés, de los carreras de los bebés, ¿vale? Y vino esto, que iba acompañado de un currículum que cumplía como el 80, el 85% de los requisitos que pedíamos nosotros en el puesto de trabajo. ¿Vale? Pero además venía esto. Y pone aquí, guía de instrucciones, ejercicio creativo, pone a girar la imaginación. Esta chica, además de cumplir al 80-85% los requisitos, ¿no? que como Juan y yo, ¿no? Pues ponemos en una oferta de empleo, nos mandó esto. ¿Vale? Y aquí nos regalaba 8 acciones de marketing y comunicación que podíamos implementar en la empresa a coste cero o prácticamente cero desde el día siguiente. 301 personas aplicaron al puesto. ¿A quién pensáis que nos moríamos de ganas de contratar? ¿A quién? A la chica del paraguas. ¿Por qué? Porque al final tenemos que dejar una marca, ¿no? Como decía Andrés, como decía Juan, tenemos que llamar la atención en mitad de un montón de gente que estudia lo mismo, que va a hacer lo mismo que nosotros, ¿vale? Y tenemos que dejar esa huella. Y esto de la marca personal se lleva mucho al mundo Internet, ¿no? Pero fijaros lo que hizo esta chica. Hackeó las reglas y en un mundo en el que todo el mundo estaba mandando el currículum de forma online, ella lo hizo presencial, ¿no? De forma física. Y nosotros, por lo general, ya no cogemos currículums en las empresas de forma física, lo tienes que hacer online. ¿Qué hizo ella? Se inventó una historia para que nos llegara el currículum, para que me lo entregara a mí en persona, y encima me estaba demostrando lo que sabía hacer. No era, yo he estudiado marketing, publicidad, comunicación, y yo haría no sé qué. No, es que lo hizo y me dio la receta de forma gratuita, me enseñó lo que sabía hacer. Entonces, lo primero que os quiero traer aquí es esta sentencia de no me digas lo que sabes hacer, demuéstramelo. Y para eso sí que tenéis un montón de opciones a nivel digital. Hoy podéis demostrar lo que sabéis hacer, incluso cuando estáis estudiando, en el proceso de estudio, tenéis habilidades, tenéis competencias, igual sabéis hablar en público, igual estáis posteando no sé cuántas cosas, pero eso también demuestra, como dice Andrés, ¿no? Estáis demostrando que tenéis disciplina, que tenéis creatividad, que sabéis innovar, que tenéis la resiliencia que decía Juan, ¿no? De que, oye, sube una cosa, no lo ve tu madre y tu abuela y te dan like y dices, qué desgraciado soy. Pero tú sigues ahí publicando. Ese tipo de cosas luego se infieren en los procesos de selección. Si hacéis cosas, pasan cosas. Pero no solo esperar, ¿no? Como decía Juan, cruzarte con Brad Pitt, que se te caiga, ¿no? Y darle el morreo ahí de turno para que te vaya bien la vida, ¿no? Tenéis que demostrar lo que sabéis hacer. Un currículum realmente pone cosas que habéis estudiado, ¿vale? Y yo tengo que inferir, como Juan, que de eso que habéis estudiado sabéis ponerlo en práctica. No. Hackead el sistema y demostrarnos lo que sabéis hacer. ¿Se entiende el concepto? ¿Conocéis a la gente de Tengo un Plan? ¿Quién lo conoce? ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no va a levantar la mano, pregunte lo que pregunte? ¿Vale? Pues Juan y Sergio son 2 chavales que ahora tendrán como 20 y poquitos, 21, 22, 23, pero que con 16 ya estaban liando la parda en Internet. En el fondo, la edad, ser joven, no tener experiencia, no es un limitante hoy en día para poder demostrar las ganas que tenéis, las capacidades que tenéis, incluso decir, no sé esto muy bien que estoy haciendo, sí, lo estoy haciendo bien, pero estoy aprendiendo y voy a ir mejorando por el camino. Eso es lo que tenéis que hacer. Demostrar lo que sabéis, demostrar las ganas que tenéis, esa actitud y ese conocimiento para que sea más fácil que alguien os dé una oportunidad en el mundo profesional laboral. ¿Se entiende el concepto? ¿Vale? Por lo tanto, y para mí es un resumen de la marca personal, que luego lo hablaremos en la mesa, para mí la marca es lo que los demás dicen de ti. Tú eres lo que los demás dicen de ti. Por lo tanto, tiene que haber coherencia entre lo que eres y lo que pareces, ¿no? Y en medio está todo ese proceso que se llama personal branding, todo ese ejercicio de personal branding, que es la gestión consciente y estratégica
de tu marca personal, de esa huella que está diciendo Andrés que vais a dejar en el mundo y que, entre otras personas, van a haber profesionales como Juan y como yo que tenemos esa responsabilidad en las empresas de contrataros. O un cliente que al final hace exactamente el mismo proceso, pero lo único que cambia es la relación laboral o mercantil. ¿Okay? Entonces, hay que ser buenos profesionales y parecerlo. Y para parecerlo hay que trabajar la marca personal. Porque hay una creencia, desde mi punto de vista, que es incorrecta, y es que por hacer bien nuestro trabajo, la gente lo va a ver. Y hoy en día no gana el mejor, gana el más conocido. El que más no os pueden contratar si no os conocen. No te pueden comprar nada si no saben que existes, ni que vendes. ¿Ok? Pues seguimos hablando en la mesa, y así Just respira. Bueno, muchas gracias, Rubén. Te agradezco la brevedad. Un poco nerviosa, así que me estaba poniendo. Vamos a pasar a la parte más conversacional de la mesa, aunque vamos a hacerla un poco breve, unos 15 minutos, ¿vale? Para que luego tengáis tiempo de hacerles preguntas, que seguro que tenéis. Voy a lanzaros una primera pregunta con, bueno, varias preguntas a la vez y os pido que vayáis un poquito al grano, ¿vale? Para que podamos tocar varios temas. Bueno, ya habéis comentado todos, cada uno desde vuestra perspectiva, cómo de importante es la marca personal hoy en día en el entorno laboral. Entonces, me gustaría preguntaros, habéis comentado que ya desde que somos estudiantes podemos empezar a trabajar en ello, ¿no? Entonces, me gustaría preguntaros cómo se puede empezar a trabajar en ello desde una edad pues, temprana y en ese momento en el que empiezas, ¿no? Y luego a lo largo de todo el viaje, ¿cómo separamos, si se puede separar, la vida personal de la laboral? ¿Cómo podemos construir una línea para quizá tampoco eclipsar todo nuestro tiempo, ¿no? Porque Juan comentaba, también hay otros aspectos de la vida que nos hacen sentir satisfechos, ¿no? Como pasar tiempo con nuestros seres queridos, nuestros hobbies, que igual poco tienen que ver, corregidme si me equivoco, con nuestra marca personal. Entonces, si me queréis contestar, quien quiera. Venga, empiezo yo. A ver, estamos hablando mucho de los jóvenes y es normal porque sois muchos jóvenes, pero yo ya no llego a ser boomer, pero soy generación X y me dirijo también un poco a vosotros. A ver, yo lo que suelo decir a los chavales jóvenes, sobre todo a los que doy clase, que acaban de terminar la carrera y tal, a ver, seguro que hay cosas que os gustan, no sé cuántas horas le echáis al Netflix, no sé si os gusta ir por la calle y veis las zapatillas de no sé cuántos. Mi hija está estudiando física, pero ella no quiere ser física, ella quiere ser Taylor Swift. Entonces, ella ya toca la guitarra, se graba con el iPhone, sube sus canciones a Spotify, ya está ganando dinero, como unos 50 o 60 centavos de dólar, algo así al año. Ya, pero lo que quiero decir es que no hace falta esperar a empezar a tener un curro para empezar a ganar dinero y empezar a generar cosas. Y los que sois más de mi generación, no sé por qué hablo por aquí, como si estoy... nosotros tenemos, los jóvenes no tienen tantos conocimientos, pero tienen otra serie de pasiones. El tema de la pasión me fastidia un poco, ¿vale? Porque yo creo que se sobrevalora un poco el tema. Pero los que sois de mi generación tenemos un montón de experiencias, lo hemos pasado mal, lo hemos pasado bien, hemos aprendido. Lo que nos falta, y lo que lo decía perfectamente Rubén, es por qué no salimos y lo cascamos. ¿Vale? Y salir y cascarlo significa elegir los canales más adecuados, lo que hizo la chica con el paraguas, pero de hacerlo de una manera mucho más amplia, mucha más gente. Y para eso está Internet. Y dentro de Internet, aunque quizás no sea el momento de hablarlo, porque también requeriría un poquito más de tiempo, el que tener una página web propia, y no estoy hablando de una red social, LinkedIn está muy bien, pero crear una página web propia podéis tardar 15 o 20 minutos y si tenéis un amigo, si se os hace un poquito bola, sobre todo a los de mi generación, en una tarde un colega os puede montar una página web donde montéis, contéis y demostréis las cosas que os gustan. No tiene por qué ser, ya digo, soy química agrícola y jamás he trabajado con un puñetero fertilizante. Os estoy hablando de marca personal. Hablar de lo que os gusta, cantar las canciones y subirlas a Spotify como hace mi hija. Hay otra cosa, estaba tomando nota, no es que estuviese mandando WhatsApp, ya termino. Hay otra cosa que suele también preocupar, es los temas legales y fiscales. Tengo otra amiga de mi hija, le gusta hacer tazas o camisetas, no sé qué historia, y os podéis creer que su mayor preocupación era, ¿me tengo que dar de alta como autónoma? ¿Tengo que pagar el IVA? Tía, empieza a hacer cosas, primero consigue que alguien te pague por lo que estés haciendo, y me da igual que tengas 17 o 57, y luego ya arreglamos con Hacienda. ¿Vale? O sea, no os estoy diciendo que seáis, pero la cuestión es, que también Juan estaba, montar una empresa requiere mucho esfuerzo. No, yo no estoy hablando de montar una empresa, por eso cuando se hablaba de los empresarios a mí se me hace como muy gordo. Lo que quiero decir es que cualquiera de vosotros, mi hija vendiendo sus canciones de Spotify,
o creando vuestros cursos, o haciendo presentaciones de PowerPoint para un directivo de la empresa de Juan, por ejemplo, porque sois muy buenos haciendo presentaciones de PowerPoint en el instituto, a lo mejor eso os permite ganar unos euros. Y eso se puede empezar a hacer ya, pero ya termino. Como dice Rubén, tenéis que demostrármelo, contármelo y demostrármelo. No en un currículum, que también, sino de alguna manera en los canales donde podéis enseñar lo que sois capaces de hacer. Y eso lo podéis hacer desde ya. Y me da igual que tengáis 57 o 17. Ya. Venga, yo por lo que preguntaba, ¿no? Esa diferencia entre la vida personal y profesional, que parece que trabajar tu marca personal es estar todo el día contando todo lo que haces, pues evidentemente no. Sí, y ahí también cada uno pone el límite donde quiera. ¿Quién sabe quién es Yados? ¿Quién? Yados, es decir, hacemos aquí unos fucking burpees, ¿no? Es decir, hay muchos estilos, es decir, mi invitación es que la marca personal, la marca personal es tu marca como persona y como profesional, es decir, son las dos cosas, es decir, tú pones los límites de cuánto muestras de tu faceta personal y cuánto muestras de tu faceta profesional, porque ni puedes estar contando todo lo que haces a nivel personal ni todo lo que haces a nivel profesional, porque incluso hay veces que no puedes por temas legales, ¿no? Claro. Entonces, tienes que contar el equilibrio. Cuando tú estás empezando, ¿qué vas a contar? Pues sobre todo temas personales. Es decir, alguien que está estudiando que diga, oye, me está encantando esta asignatura y aquí os saco mis 4 aprendizajes. Estoy desarrollando, no sé, me estoy aprendiendo de criptomonedas, no tengo ni idea, acabo de palmar 10 euros, pero he sacado estos aprendizajes. Ese tipo de cosas, porque sí que es verdad que cuando trabajas tu marca personal en algún momento tienes que comunicar. Claro. Tienes que crear algo de contenido, algo de información para que alguien te encuentre, ¿no? Porque el contenido que tú creas es como miguitas de pan para que te sigan, ¿no? Y al final lleguen a ti como profesional. Pero el límite lo pones tú. En fin, eso es una decisión. Creo, igual aquí Juan me puede contestar. Esto que estás comentando, ¿creéis que es aplicable? Porque estoy segura de que aquí hay gente que quizá tiene hobbies o aficiones o habilidades cercanas a lo que le gustaría hacer de forma profesional, ¿no? O, dicho de otra manera, de lo que podría ganar dinero suficiente como para vivir. Y, en cambio, gente pues, que igual le encanta escribir, pero realmente lo que le gustaría hacer de forma profesional, igual es que quiere, yo qué sé, ser mecánico de coches, cosa que no tiene nada que ver con su hobby más allá de... pues eso, del ámbito profesional. Entonces, ¿creéis que esto sirve para todos los sectores? Con esto me refiero a la marca personal, o sea, que es necesario y que es útil invertir tiempo y recursos en trabajar tu marca personal en cualquier sector. Sí, sí, además creo que es necesario y que lo estás haciendo, ¿eh? O sea, tú realmente estás, lo comentábamos antes, tú realmente estás tomando, tu tiempo lo ocupas con algo. Entonces, tú decides si el tiempo lo quieres ocupar con algo que esté relacionado con... Antes hablamos de proyectos, llámalo como quieras, con lo que quieres ser, o tu tiempo lo quieres ocupar con cosas que no están relacionadas con eso. A tu pregunta es perfectamente compatible, es decir, yo puedo visualizar que, no sé, como informático, que además se me da bien la informática, no es mi caso, pero que se te da muy bien la informática, oye, pues puede haber allí un nicho de trabajo donde yo además puedo vivir muy bien y puedo tal, y al mismo tiempo me quiero dedicar de forma no profesional a otro tipo de cosas. Yo creo que aquí estamos hablando de la marca personal que tiene diferentes visiones, pero si queremos hablar de la marca personal a nivel profesional, es decir, como aquello en lo que nos queremos proyectar profesionalmente, es importante saber qué demanda el mercado, o sea, por qué me van a pagar, que lo comentaban antes, por qué están pagando las empresas o por qué me va a pagar el mercado a mí. Es decir, qué están haciendo otras personas que está relacionado con eso y se están ganando la vida con eso. Porque puedes abrir otros campos, o sea, el terreno es hiperfértil, es decir, nada, sin inventar está todo lo que pasa a la otra parte de lo que no está inventado, ¿sabes? De lo que ya está inventado. Pero bueno. Pero tú has puesto un ejemplo muy bueno, que es que alguien que le gusta escribir y que quiere ser mecánico. Pues tus habilidades de copy, aplícalas a la creación de contenido de mecánica.
y seguramente destaques por encima de cualquier otro mecánico que solo sabe apretar tuercas. Que está relacionado con la visibilidad que comentabas, Claro, en el ¿no? fondo, es decir, tú estás creando contenido, si se te da bien escribir, pues esa habilidad que hoy en día es una profesión, que es ser copy, lo aplicas a tu pasión y a tu futuro trabajo, que es el mecánico. Pues vas a ser pues el mecánico a lo mejor que redacte las mejores publicidades o manuales o la creación de contenido de, oye, os voy a enseñar cómo se desmonta el cárter del coche. Pues bueno, pues vas a hacer un copy perfecto, eso va a enganchar a una comunidad y de ahí te van a salir clientes seguro. Es decir, es que estamos hibridando talentos y competencias puestas al servicio del modelo de negocio, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia. Que fíjate que eso está, o sea, hay un montón de canales de YouTube con gente profesional que se hace eco de lo que sabe hacer a nivel particular y que tienen unos ingresos complementarios. A ver, yo hay una cosa que llamo trabajo, esto Rubén seguramente me lo ha escuchado alguna vez, hay una cosa que llamo trabajos alimenticios. Lo digo porque con el tema de la pensión, persigue tus sueños y tal, hay mucha tontería. Esto, yo creo que nos han convencido mucho esto de estas ideas también de si lo deseas con mucha fuerza, el universo conspirará para no sé qué chorradas. Olvidaros de eso, es decir, lo primero que necesitáis es ganar pasta. Y si esa pasta viene de un curro, aunque te aburra tremendamente, tú vas y lo coges. ¿Por qué? Porque te va a dar experiencia, vas a hacer contactos y sobre todo vas a empezar a tener pasta. Entonces eso de no, yo quiero trabajar en lo que me guste, olvidaros. O sea, lo veo complicadísimo, salvo que tengáis muchísima suerte. Pero el mundo no se acaba ahí. Empiezo a crear mi proyecto. Si tengo la suerte de encontrar un trabajo aunque no me guste, lo tengo. Y ya está, y me fastidio. Pero mientras está, y paralelamente voy a ir creando aquello que me interese. Aquí es donde entra, si podemos meter un poco el rollo de la pasión. ¿Qué cosas me gustan? Y lo has dicho tú muy bien. Aquí vosotros, cuando yo pregunto qué cosas sabéis hacer o qué cosas os gustan, yo siempre suelo decir que somos todos hombres o mujeres del Renacimiento, porque nos gustan muchísimas cosas. A lo mejor os gusta escribir, pero os gusta grabar vídeos y os gusta contar historias y os gusta la inteligencia artificial. Si sois capaces, que en el fondo esto de la marca personal no es más que combinar un montón de elementos distintos, coger las cosas, a lo mejor os gusta el deporte, os gusta la moda, os gusta el turismo. Mirad a ver qué cosas podéis utilizar y podéis combinar, y esa es la creatividad, aunque no tenga nada que ver con vuestros estudios, ¿vale? Entonces, de alguna manera, ver de qué forma podéis, en primer lugar, qué cosas os gustan, qué cosas sabéis hacer bien y cómo la podéis ir combinando. Hay una regla que dice que, sobre todo, no digo en vuestro trabajo alimenticio, el que os que permite pagar facturas o pagar vuestros vicios el fin de semana, hay una regla que dice que tenéis que tener 3 elementos: pasión, conocimientos y, digamos, demanda. Si resulta que hay algo que te gusta mucho y eres muy bueno en ello, pero a nadie le interesa a nadie le interesa, mal. Si resulta que eres muy bueno en algo y a la gente le mola, pero te aburre, mal. Si resulta que te gusta algo y la gente lo demanda, pero eres un inútil o una inútil, pues tampoco sirve. Por lo tanto, tratar de encontrar qué cosas os gustan, qué problemas le podéis solucionar a la gente, qué mejoras les podéis aportar, y si lo sabéis hacer. Y si no lo sabéis hacer, a diferencia de mi generación, que yo cuando vivía en Alicante estaba Galerías Preciados y 2 o 3 librerías, en este momento podéis pillar y podéis encontrar todas las fuentes de información que queráis. Gratuitas, no gratuitas, y ahora que no os oye nadie, pirateadas. ¿Vale? Es decir, si no aprendéis lo que os gusta, aunque no lo sepáis, es porque no queréis. Y esto se lo digo a los 17 y a los de 57. Y en este sentido, nos guste lo que nos guste, ¿sabríais decirme qué habilidades a nivel general son las que nos pueden diferenciar del resto? Y también relacionado con esto, ¿qué habilidades son, Juan, las que más están valorando las empresas, más allá de la formación, ¿no?, como habilidades diferenciadoras? A ver, Te pregunto a Juan, pero evidentemente... Sí, no, empiezo yo si quieres. A ver, las habilidades yo creo que un poco antes las hemos estado comentando. Es decir, tú tienes que demostrar en una entrevista, que es un periodo muy corto de tiempo, y hay que demostrar, que la palabra yo creo que a lo mejor puede resultar ingrata, pero al final vamos a vendernos a una entrevista, porque es la realidad. Es decir, yo quiero que alguien compre mi trabajo y me pague por ello, con lo cual, bueno. Y yo en ese pequeño momento, en ese tiempo, tengo que captar la atención de la persona que me está entrevistando y tengo que demostrarle que lo que va buscando soy yo, sin traicionarme a mí mismo. Y sé que esto es difícil, pero al final tener en cuenta que la persona que me está entrevistando, bueno, pues tiene una serie de requisitos
Hay una serie de los requisitos objetivos de formación y tal, pues normalmente pues ya los tienes cumplidos, porque si no hay una criba previa y es difícil llegar a ese momento de la entrevista. Disculparme. Pero luego yo cuando llegue tengo que demostrar que soy una persona con iniciativa. Explicando las cosas, explicando mi historia de vida, tengo que demostrar que soy una persona con iniciativa, que soy una persona creativa, que soy una persona que sabe trabajar en equipo, que aporta soluciones, que no me importaría asumir el liderazgo, ¿vale?, en ciertos momentos. Y esto, porque eso me proyecta y me ayuda a que aunque me cojan, normalmente las empresas tienen un puesto de trabajo, pero también tienen en ciertos momentos planes de carrera para esa posición que están contratando. Con lo cual, todo lo que tú proyectes también a futuro es importante. Sé que esto es, y esto cómo lo hago en una entrevista. Yo te digo lo que le digo a mis amigas y amigos. O sea, sé tú mismo, intenta ser tú mismo, porque cuidado, si tú no eres una persona que se siente cómoda trabajando en equipo, va a salir muy rápido, es decir, vas a tener problemas de una forma muy, muy rápida. Pero más allá de ser tú mismo, intenta entender que la empresa va a valorar en ti ciertas actitudes. Pero no esa empresa, todas las empresas. Y porque la sociedad en sí las valora. Entonces, trata, en la medida de lo posible, cuando expliques tu historia de vida, dónde has estado, por qué has escogido unos estudios si no tienes una experiencia. Es decir, un poco cuando estés hablando sobre ti, intenta deslizar que, bueno, pues que dónde has hecho un esfuerzo importante en tu vida, comentábamos antes, situaciones difíciles que has afrontado, cómo las has afrontado, cómo has ayudado a otras personas, cómo has colaborado. A veces dices, bueno, yo es que estuve en campamentos con niños. Dilo, sí, es súper importante todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces es difícil de explicar qué es lo que tienes que decir, pero o qué valora cada empresa, porque realmente todas valoramos lo mismo y en el fondo ninguna valoramos lo mismo, es decir, es como una contradicción importante, pero trata de ser tú mismo y pon en valor las cosas que socialmente sabes que son bien recibidas. Déjame dos cosas muy rápidas. Bueno, dice un amigo nuestro, Lloriento, que lo de ser tú mismo está muy bien, salvo que seas idiota. Entonces, ser tú mismo. Y luego, en cuanto a la entrevista, a ver, precisamente yo creo que lo que estamos proponiendo Rubén y yo quizás es, en lugar de esperar a que te surja una entrevista que posiblemente no te va a surgir, ¿por qué no haces lo posible para saltarte la entrevista? Es decir, las cosas que te pueden preguntar en una entrevista, ¿por qué no las estás contando previamente en los sitios donde puedes contarlo? De tal manera que, o cuando llegues a la entrevista ya sepan quién eres, o incluso que te saltes a la entrevista. Y no me refiero solamente a estar en Internet, sino, por ejemplo, pues eso, cuando dentro de un rato hagamos un descanso, la semana esta que es brutal, la que estáis haciendo aquí, están viniendo empresarios, está viniendo un montón de gente, a hablar con quienes podáis y hacer todo, de tal manera que, incluso sobre todo, y aquí me refiero a los de este lado, a los de 17, vosotros sabéis cosas que para gente de mi generación nos pueden parecer, digamos, súper avanzadas. Vosotros manejáis TikTok, que yo lo odio, pero a lo mejor para un pequeño comercio TikTok puede ser interesante. A lo mejor eso que vosotros sabéis le puede poner las pilas o le puede abrir los ojos a un empresario, a lo mejor de un pequeño negocio o un negocio mediano de la zona. Son cosas que a lo mejor a él o a ella no se le habían ocurrido, pero que vosotros lo podéis aportar. Si sois capaces de condensarlo y prepararlo y venderlo y empaquetarlo, eso os puede dar dinero en forma de asesoría, de consultoría. Os puede sonar a lo mejor demasiado serio, pero es simplemente, oye, venga, yo me junto dos tardes contigo, hablo con tu equipo de marketing y lo trabajamos un poquito. Venga, me pagas 2.000 euros y... Yo muy rápido, yo si tuviera que decir dos competencias que sí o sí todo el mundo tiene que aprender es comunicación y venta. Hay que saber vender y hay que saber comunicarse para cualquier trabajo. Muy bien. Habéis comentado también todos, y ya esta va a ser la última pregunta y pasamos a que vosotros y vosotras podáis preguntar. Creo que todos habéis comentado un poco por encima el hecho de que la formación no lo es todo, ni mucho menos. Quizá hace bastantes años, cuando pues, quizá la generación de Andrés entraba en el mercado laboral, sí que tenía más peso la formación y esto ha ido un poco evolucionando hasta llegar al escenario que tenemos hoy en día. También
Rubén tiene un artículo que no sé si es el último de la clase o algo así, ¿verdad? Sí. En el que explicas cómo quizá no sacar las mejores notas no era indicativo de cómo te iba a ir luego profesionalmente. Yo, en mi caso, sí sacaba muy buenas notas, la verdad, siempre he sido de esas, pero también siempre tuve claro que, aunque eso me podía abrir puertas, sobre todo académicamente, no me aseguraba, ni mucho menos, un futuro profesional brillante, ¿no? Que iban a entrar en juego muchísimos otros factores. Entonces, como última pregunta, quería preguntaros ¿cuánto peso tiene la formación académica? ¿Cuánto peso tiene la formación en marca personal? Porque entiendo, y si ahora podéis comentarlo un poco, que esto se trabaja con formaciones específicas también, no solo pensando qué nos gusta hacer o preguntando en nuestro entorno, sino también pues, con cursos, con talleres, con seminarios, y dónde pueden acceder las personas que nos estén escuchando a estas formaciones en marca personal. Bueno, a nivel de lo que es la educación, yo que he sido la oveja negra del sistema educativo español, pues siempre digo que esto no es como empieza, sino como termina, ¿no? Y Robert Kiyosaki, no sé si conocéis a Robert Kiyosaki, que hizo un libro que es Padre Rico, Padre Pobre, dice que los estudiantes de 5 son los que montan empresas, los estudiantes de 8 se hacen funcionarios y los de 10 trabajan para los de 5. ¿Vale? En fin, eso es para que lo reflexionéis, buscarlo por ahí, porque es muy interesante esa metáfora. Y no es que sea todo la formación, pero hoy en día la vida va muy rápida, el conocimiento se crea de forma exponencial y, de hecho, hay trabajos hoy en día en los que no existe la formación reglada. Entonces tú estás contratando gente que está aprendiendo en comunidades, está aprendiendo de gente que está haciendo, que está probando, y ahora empiezan a salir determinadas formaciones, pero que incluso las profesiones se van haciendo conforme está la demanda en el mercado, porque esto va muy rápido, ¿no? Entonces está perdiendo un poquito, digamos, la demanda de formación reglada como tal, pero si tú quieres ser médico, evidentemente tienes que estudiar medicina. Claro. Si tú quieres ser ingeniero, evidentemente tienes que estudiar. Hay determinadas posiciones todavía en el mundo laboral que sí o sí tenías que pasar por ese proceso porque es lo correcto. Sí, que con vídeos de TikTok no vale. Exacto, ¿no? Es decir, no. Yo no dejaría que alguien me operase el apendicitis porque se ha visto todos los vídeos de YouTube de operaciones de apendicitis, no. ¿Vale? Entonces, hay determinados temas que sí o sí hay que pasar por una formación reglada, pero hay un montón de cosas que no son predictivas. Es decir, tener una formación académica no es predictivo de que tú vayas a triunfar, entre comillas triunfar, cada uno le ponga el adjetivo, en tu carrera profesional. Yo soy de la opinión de que lo que marca la diferencia, más allá de la formación, son tus actitudes y tus competencias que van asociadas también a ese estudio, ¿no? Pero como Andrés, yo estudié psicología como podía haber estudiado tornero fresador, es decir, ninguna vocación, nunca he ejercido de psicólogo y llevo 20 y pico años trabajando, ¿no? Y 10 de camarero anteriormente, es decir, porque yo toda mi etapa profesional, como decía Juan, yo he estado trabajando de camarero los fines de semana, es decir, que hay que tener también trabajos alimenticios para poder pagarse las cosas, ¿no? Pero entonces no solo es el tema formativo, para mí son las competencias. Y yo soy más de apalancarte en tus fortalezas y no tanto en tus debilidades, ¿no? En hacerte fuerte en aquello que eres bueno y no estar todo el rato intentando mejorar aquello que no se te da bien, ¿vale? Hacerte fuerte en tus fortalezas. Y lo que tú decías a nivel de formaciones de marca personal, pues no hace falta que corráis mucho, os compráis los libros de Andrés, para empezar, o lo leéis en Internet y os compráis los cursos que dirá Andrés. Los pirateáis. Como decía un amigo, decía, no hace falta que... Dice, compraros el libro, no hace falta que lo leáis, pero comprarlo, ¿no? Que es el negocio de Andrés. ¿Queréis aportar algo? Sí, yo un poco en la línea que comentaba Rubén, con alguna pequeña, a lo mejor, discrepancia, pero muy pequeña. O sea, evidentemente, la base de la inteligencia emocional de la que todos hemos oído hablar es un estudio que nos dice que la gente que triunfó era la gente que tenía habilidades sociales, básicamente, o sea, con matices y tal, pero no la gente que sacaba las mejores notas a nivel de coeficiente intelectual. Entonces, claro, esto es lo que impera. Es decir, a nivel de competencias, sobre la base que se creó de la inteligencia emocional, es sobre lo que se ha levantado el mundo de las competencias, evolucionando. Pero yo ahí estoy de acuerdo con Rubén, que evidentemente puede ser algo predictivo, pero al final el haber estudiado una carrera también
demuestra que tenía unas inquietudes, aunque no tuviera un foco claro, yo tampoco lo tenía. Yo empecé estudiando relaciones laborales, no sabía lo que quería ser. Me metí por nota. O sea, os lo prometo, y acabé la carrera y no sabía lo que quería ser. O sea, era, bueno, pues al final vas aterrizando en el trabajo, vas haciendo cositas y te va gustando y vas evolucionándolo de otra forma hacia recursos humanos donde te sientes más a gusto. Pero los estudios no es en sí el título o el conocimiento específico, que sí que es importante en ciertas posiciones o en ciertas profesiones. Es lo que dicen de ti también, que eso es importante. Es decir, y al final no descartemos que si vamos a iniciar un proyecto personal al margen de una empresa, no nos regimos por las reglas del mercado en muchas cosas, pero cuidado porque las reglas del mercado, y eso, bueno, Rubén también lo sabe y Andrés perfectamente, es decir, tú cuando bueno, te postulas a un puesto de trabajo hay una serie de filtros porque tienes 3.000 currículums y a lo mejor un filtro es si tienes la formación o no tienes la formación del puesto de trabajo. Y cuando tienes 3.000 currículums, hablábamos antes de tiempo. El tiempo es un recurso escasísimo en una empresa, escasísimo. Y cada vez con la bienvenida conciliación y bienvenida, porque tenía que haber llegado hace mucho tiempo ya, bueno, pues es más escaso, no nos engañemos. Entonces, bueno, pues todo lo que pueda poner siempre es bueno. Es decir, no es determinante, seguro que no es determinante, Sí, pero seguro que suma, ¿sabes? Yo, muy rápido, dos cosas. A ver, yo tengo todo el catálogo, la carrera, el MBA, un montón de cursos y tal, y cada vez, aunque cada vez me parece menos, creo que hay que seguir teniéndolo, pero es como el ticket dorado de Willy Wonka. Es decir, Sí. al final hacer la carrera por tener un diploma. El problema es que ese diploma te cuesta 4 años, posiblemente 4 de los mejores años de tu vida. ¿Vale? Entonces, yo creo que, digo desgraciadamente, pues está muy bien siempre seguir aprendiendo, pero yo creo que el título va a ser necesario para que nos tengan en cuenta si queremos tener un empleo. Pero en este momento hay montones de alternativas para aprender lo que queramos. Y luego, en cuanto a aprender, a ver, esto parece que es tirar piedra contra nuestro propio tejado, pero en realidad la marca personal es puro sentido común. Es lo que os estoy diciendo, y lo ha dicho también Rubén muy bien. Marca personal es el resultado de, perdonad el término anglosajón, de una cosa que llamamos branding, gerundio, proceso personal. Es decir, lo que tenemos que hacer es simplemente hacer de forma un poquito más consciente lo que estamos haciendo de forma inconsciente. ¿Vale? Es decir, si yo suelo poner un ejemplo, coges un papel, lo arrugas, ¿lo puedes volver a dejar como estaba? No, porque han quedado arrugas, marcas. La marca personal es origami, es papiroflexia, es ya que tenemos un folio, pero en lugar de dejar arrugas aleatorias, que es lo que hacemos cada vez que interactuamos con la gente sin pensarlo demasiado, lo que queremos hacer es que esas arrugas que dejemos sean un poquito más planificadas, nada más. Entonces, compraros mis libros, pero que ni siquiera eso, ¿vale? O sea, que Si os tenéis que comprar uno, compraros expertología. Luego ya si os queda presupuesto, compraros más. Pero si a mí lo que me interesa es solo tenéis uno, compraros. Lo que me interesa es saber qué dudas tenéis. Claro, sí, empezamos con el turno de preguntas. Si tenéis, levantad la mano y críticas. ¿Hay algo que no nos guste? os pasarán el micro, sí. Hola, sí. Hola, mi nombre es Francisco Marañón. Estoy con un proyecto de coaching alto rendimiento. Acércate un poquito el micrófono, por favor, que no se te entiende. Sí, mi nombre es Francisco Marañón. Estoy con un proyecto a nivel empresarial de coaching alto rendimiento. Me he formado y estudios y tal, pero una pregunta que quería hacer, sobre todo creo que a Rubén, que es el que tenía más preguntas, pero se me han aclarado, pero una en especial a Rubén. Fácil, ¿eh? Yo Fácil. he dicho el portaplanos porque había trabajado en una empresa de dibujo técnico, ¿no? Entonces, mi pregunta es, a ver si nos puedes aclarar. Yo ahora tengo un proyecto, tengo redes sociales, pero no lo tengo a nivel empresarial. Y tengo que aprovechar esta imagen que tengo, o sea, esta página que tengo en Instagram, o tengo que hacer una nueva a nivel empresarial. Diciendo lo personal con lo empresarial. ¿Se puede mezclar? ¿No se puede mezclar? Bueno, ahí Andrés también me corregirá, ¿vale? Yo empecé mi marca personal cuando estaba en el mundo corporativo. ¿Vale? Es decir, a mí me va bien como profesional independiente porque cuando yo estaba en el mundo de empresa, al final te voy a contestar, ¿vale? Yo empecé a trabajar mi marca personal siendo un director de recursos humanos, cosa contraintuitiva, ¿no? Es decir, hace
15 años, por así decirlo, empecé a trabajar mi marca personal. Y me di cuenta, en la empresa en la que yo trabajaba era una empresa brutal, eran más de 500 personas, 14 filiales en el mundo, es decir, 100 y pico millones de facturación, que no conocía absolutamente nadie, porque era un negocio B2B y no conocía a nadie. Yo publicaba una oferta de empleo y no venía nadie a la empresa, nadie, cero, porque encima está en Alicante y competía con todas las marcas B2C, es decir, que llegan al cliente final, zapatos, chocolates, no sé cuántos, ¿vale? Yo empecé a potenciar mi marca personal para arrastrar la marca de la empresa. Es más fácil hacerte fuerte tú, es decir, es más fácil posicionar una marca personal y desde tu marca personal traccionar a tu marca corporativa. Es decir, uno, porque nadie sigue la marca de una empresa. Tesla y 4 tonterías más, ¿vale? Y es porque te gustan los coches o porque eres fan de, yo qué sé. Pero tú, de normal, ¿para qué vas a seguir una empresa en una red social? Tú sigues al fundador de la empresa, a la directora general de no sé qué, a la influencer de turno o a quien sea. Entonces, tú tienes que posicionarte tú como marca y de ahí traccionar. Eso no quita que tú tengas un perfil de tu empresa, pero que vas a llevarle el tráfico desde tu marca personal. Exacto. Solo una cosita, a ver, y esto también, bueno, esto lo digo a todos, pero ya que me lo preguntas tú, yo doy muchos cursos también a gente del mundo del coaching, no sé si conoces a José P. García y tal, que tiene... Bueno, a ver, el problema de las redes sociales, es decir, para mí el Internet se divide en dos aspectos, tu casa y vivir de alquiler. Tu casa es tener una página web propia, eso es... Ya digo, hoy no es el momento, pero se trata de crear una página web en WordPress. Podéis entrar en wordpress.com y en 15 minutos tenéis una página web muy sencilla y tal, con sus diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre estar en Instagram, TikTok, LinkedIn o el medio de moribundo Facebook? Que estás viviendo en casa del señor Zuckerberg o de los chinos de TikTok. Entonces, en el momento en que ellos te cierren, te censuren, porque yo he visto nacer y morir MySpace, Second Life, Vine, Fotolog, un montón de... ¿cómo se llamaba aquella de adolescentes que cerraron? 20. Afortunadamente se cerró aquello. Tú no puedes estar, y tú menos como un coach, como un profesional serio, no puedes estar viviendo de alquiler en casa de alguien que mañana te puede cerrar la cuenta. Y en segundo lugar, tú como coach o como financiero, como profesional de marketing o lo que sea, tú no puedes estar viviendo... ¿Quién se lee los captions, los textos de Instagram? Ni Dios. ¿Por qué? Porque Instagram es esto. Mientras que si tú quieres que la gente sepa, sobre todo gente ya tú, más de mi generación, que vean lo que tú eres capaz de hacer, me lo tienes que contar en un sitio, lo que se llama slow content, contenido lento, donde a lo mejor no vas a tener 300.000 seguidores, porque un seguidor en Instagram es esto. Mientras que un seguidor en un blog o en una página web, es verdad que vas a tener menos, pero va a ser gente mucho más fiel y gente a la que le va a interesar lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, no digo que no tengas tus redes sociales, pero no bases tus contenidos en algo donde vas a estar viviendo en un piso patera. ¿Vale? Y complementando lo que dice Andrés, es decir, tener seguidores no quiere decir que Claro. de esos seguidores Claro. te vayan a comprar. Eso, es decir, tú puedes tener 5.000 seguidores y nadie te pagaría ni un céntimo. Exacto. Pero yo sí que veo más fácil que te posiciones tú como marca y desde tu marca personal tracciones a la marca del negocio. Por ejemplo, eso es lo que yo hago, para que entiendas. Porque yo tengo varios negocios, pero el punto común o el paraguas soy yo. Como Rubén Montesinos como marca, ¿no? Bueno, pero da igual, pero en el fondo es más fácil que te posiciones tú y tú luego ya contarás tu historia y explicarás para qué es una cosa, para qué es otra. Solamente, y lo digo por ya dar una vuelta de tuerca más, en cuanto a monetización, dices centro de terapia. Yo conocí a una emprendedora de Lugo que tenía un centro de yoga, no sé si es más o menos lo tuyo, y bueno, puede ser parecido, pero lo utilizo como ejemplo. Y ella me decía, bueno, pues muchas eran sobre todo mujeres las que iban a su centro de yoga, y ella me decía, por muchas de las personas que iban al centro me preguntaban dónde podían comprar los cuencos tibetanos o los cojines de no sé qué. Claro, ella no iba a comprar un stock de 2.000 cuencos tibetanos y metérselos en su cuarto de estar, pero ella puede hacer de intermediaria y recomendar dónde se compran y ella llevarse una comisión por cada cuenco tibetano que venda. Es una forma de monetizar si se trata de darle un poco al coco. Y eso no significa que tengas que crear una SA ni nada por el estilo. Se trata simplemente de entrar en programas de afiliación y cosas que a lo mejor ya digo, hoy no es el momento para hablarlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Venga, que nos han dicho que sois muy preguntones. ¿Alguna crítica? Vale. Escucha, a ver si he hablado yo poquito en mi intervención y ahora no vais a preguntar nada, ¿eh? Que os meto una chapa que Bueno, retomo. yo hablando un poco de la crítica también, a ver, yo en cuanto a lo que he visto en general, veo que es una charla que se ha enfocado mucho al nivel de encontrar trabajo, en cuanto a nivel de curriculums y tal.
Entonces yo os voy a hacer unas aportaciones para ver si vosotros creéis que es correcto. Por ejemplo, en cuanto a... Porque yo también he hecho entrevistas y tal, y creo que les puede ayudar. Entonces, estábamos hablando mucho del currículum y que lo que importa al final es ser disruptivo, al final, que es lo que te hicieron, por ejemplo, con el paraguas, bien así o bien con un vídeo o ser disruptivo de forma general. Y yo creo que también en el currículum lo que importa tanto no es la titulitis, sino los logros. Y pueden haber logros tanto a nivel profesional como a nivel personal. Yo siempre pongo el ejemplo de Marie Kondo. Marie Kondo no hay una carrera de la organización, se hizo famosa por una aptitud personal que la llevó al final a otros niveles. Y creo que se pueden poner logros tanto a nivel personal, profesional, si ya cuentas con un background en el mundo empresarial, lógicamente, como a nivel personal, porque puedes haber organizado con éxito, te dedicas a los niños, por ejemplo, y estás aplicando el currículum para un puesto de administrativo, pero has hecho con éxito pues organizar una... Sí. Claro. Vale, perdón. Yo es que como veía... Perdón, vale. No es pregunta, es para que me dijeran su opinión, si les parece correcto. ¿Cómo te llamas? Oreto. Pero estás diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo. Claro. Es decir, un logro, igual que las empresas se certifican como Great Place to Work, ¿no? Te dan un sello de que aquí se trabaja bien, esto es exactamente lo mismo con a nivel profesional. Cualquier cosa que pueda demostrarnos que tú tienes esa habilidad o que has conseguido algo, porque si te han dado, no sé, un premio, has salido en la tele de tu pueblo porque has sido no sé qué, eso es una forma de demostrar, ¿no? De tener evidencias, más allá de que tú pongas lo que tú quieras poner en tu currículum, de que eso es predictible de que tú en una empresa, en un proyecto, en un trabajo, puedas cumplir, porque ya lo has hecho anteriormente. Es exactamente lo mismo. Pero que muchas gracias. Yo totalmente de acuerdo, pero fíjate que en el ejemplo que nos ponía Rubén, cumplía el 80% de los parámetros. Sí, tal, no, es decir, correcto. Siempre tú puedes, ese momento de ser disruptivo puedes encontrártelo en la vida, pero la realidad es que cuando vas cara a una empresa, ese momento llega cuando pasas unos filtros previos. Y hablábamos antes de ese minuto de oro, esos 10 minutos, esa media hora o esas 2 horas de entrevista. Ahí es donde tienes que demostrar lo disruptivo que eres. Sí, no, pero yo sobre todo era por aportar pequeñas ideas, porque los sí, logros correcto. también hay muchas veces, yo no me los he encontrado en los currículums y creo que vosotros como expertos sí que podéis decir, pues sí que me importa. Yo un poco voy en lo que decías tú. Yo creo que sí que nos hemos enfocado tanto en buscar empleo como en vender nuestro trabajo. A mí me da igual que me paguen por nómina o por factura. A mí eso me es exactamente indiferente. Y que tú puedes estar un tiempo trabajando. Claro, Tu carrera profesional puede ser muy diversa. Y alternativamente. Empezar en una empresa, luego ponerte por tu cuenta, Pero luego cambiar a... Ni siquiera tiene por qué ser una cosa primero una cosa y luego la otra. Si vosotros estáis en el instituto y cuando, en lugar de iros por ahí de botellón, bueno, lo que sea, el rato que tenéis libre podéis estar contando y comentando, a lo mejor dedicarle 2 o 3 horas a la semana a contar las cosas que os gustan fuera del horario del instituto. Y como profesionales, tanto si están desempleados como si estáis trabajando en un empleo, sé que llegar a casa a las... Por lo menos yo que vivo en Madrid, llegar a casa a las 8 o las 9 de la noche, ahora ya no porque trabajo en mi casa, pero en lo último que te apetece es ponerte a escribir un blog o crear contenidos. Pero tú puedes empezar, lo que estaba comentando Francisco, pero tú puedes ir creando claro. proyectos alternativos y por lo que llamo proyectos paralelos que te permitan ir generando ingresos alternativamente a tu proyecto principal. Y luego en cuanto al currículum, no sé si era esto el que lo decías, lo del currículum vitae que se está convirtiendo en el currículum mortis. A mí, cuando se habla del currículum, hay que hacerlo en 2 páginas o en 3, en orden cronológico al revés. Yo suelo decirlo que el currículum solamente tiene que tener una línea. ¿Cuál? Tu dirección de Internet. ¿Por qué? Porque el currículum, en cuanto tú lo envías, se ha quedado obsoleto. Mientras que si tú les pones un sitio en Internet donde la gente puede ver cómo estás evolucionando y que esto que estás tú diciendo de cómo demuestro lo que soy capaz de hacer, tú entras y lo ves. No tienes por qué fiarte de lo que pone una línea en el currículum. Lo que pasa es que sí que es cierto que en esto... Disculpad, un segundito solo. Aunque es verdad que es la herramienta que seguís utilizando, claro. Claro, al final el currículum es una herramienta, pero estoy totalmente de acuerdo, es decir, está cada vez más en desuso. El tema es que está en desuso porque hay aplicaciones que, cumplimentándolas, sustituyen al currículum. Es decir, cuando tú tienes una oferta de trabajo,
con tu perfil de LinkedIn, que es tu currículum al final, que te tienes que molestar de tenerlo activado y tal, estás contestando. Y estás contestando unas killer questions, a las preguntitas estas de tal, que van a servir de filtro. Sí, y pero, tu por perfil ejemplo, Juan, personal... el sí. perfil de LinkedIn, que es, no lo hemos dicho, pero es súper importante desde mi punto de vista, en el fondo es como si hicieras tu currículum 3D. Claro, sí, Porque totalmente. la capacidad de contenido y de cosas que Sí, tú puedes meter en LinkedIn lo que hace es justamente que tú puedas ampliar la información y sobre todo incluso hasta verte, porque tú puedes tener vídeos, puedes tener fotos de eventos, puedes tener, yo qué sé, un blog dentro de LinkedIn, puedes tener recomendaciones de gente con la que has trabajado, Totalmente. compares con iguales, con clientes, es decir, claro, es decir, que no es un currículum, es que tú entras y están todas esas evidencias que tú has ido acumulando en tu corta o larga experiencia y es mucho más fácil de demostrar lo que tú sabes. Totalmente. Posiblemente LinkedIn sea la única red social que yo consideraría... Bueno, para como que- mí es que, Andrés, LinkedIn no es una red social, que Ya. sí, para mí es una herramienta de trabajo. Sí. Hoy en día sería casi obligatorio, por no deciros obligatorio, que empecéis a pensar y a estar ya en LinkedIn desde una etapa bastante temprana de vuestra carrera. Vale, una última pregunta que nos hemos quedado ya sin tiempo. Vale. Primero que todo, pues habéis dicho que me llamo Camila, primero que todo. ¿Cómo te Vale, llamas, perdona? Camila. Camila, Vale. Tenemos que diferenciarnos de una manera en que nuestra actitud sea diferente a la de los demás, unas habilidades diferentes. Pero si yo, por ejemplo, esas habilidades las siento como cotidianas y yo no me doy cuenta que las tengo, ¿cómo puedo descubrir que las tengo? ¿Cómo puedo descubrir que yo tengo esas actitudes diferentes para poder mostrarlas? esa es fácil. Pregunta a los demás. Sí. ¿En qué crees que soy buena? Posiblemente esas cosas que para ti son naturales, para los demás no lo son tanto. Y si esas cosas que son naturales y encima te gustan, las puedes utilizar, lo mejor es preguntar. Porque Sí. muchas veces son los demás los que dicen, o piensa un poco cuando estabas en el instituto, cuando estudias, o cada vez que alguien te pregunta, oye, siempre hay alguien que recurre a ti por algo. Oye, ¿no conocerás a no sé dónde? ¿Dónde irás a no sé qué sitio? ¿Me puedes echar una mano con no sé qué? Porque eres muy buena en esto. Empieza a atar cabos y mira a ver si esas cosas, digamos, coinciden con lo que tú crees que eres. Y si, por ejemplo, nadie me dice que tengo como una actitud diferente, como que no me ve nada diferente, y yo tampoco me lo veo, ¿qué podría Pregunta más. preguntar más? Es que, claro, yo sí que tampoco yo creo que no tiene que ser un estigma esto, es decir, no tenemos que esforzarnos en ser diferentes. Eso es verdad. Es decir, Eso es verdad. antes hablábamos y lo decía, ¿qué pasa? Bueno, todos Tú somos vas a- diferentes. Sí, claro, claro. es decir No, que, pero claro, esforzarnos en ser diferentes eso es es. esforzarnos en no ser nosotros mismos. Eso es. Y el problema cuando yo hablo a nivel de entrevista, que antes lo hemos comentado, y dices, es que si eres idiota, tal. Es que, es que si eres idiota, a lo mejor, primero que lo de idiota, a lo mejor es, entiéndeme, a lo mejor tus amigos te perciben de una forma, en la empresa esas cualidades que socialmente pues, se valoran de otra forma, tal. Es decir, muéstrate cómo eres porque, aun como eres y con el esfuerzo de querer agradar, entiéndeme, sin falsearte a ti misma. ¿Por qué? Pues porque como no te muestres como tú eres y empieces a vender actitudes, a vender opciones de vida que no son la tuya, Claro. cuando empieces a trabajar tú vas a ser la primera que no te vas a sentir a gusto, pero además tampoco vas a cumplir, porque quien espera de ti que seas de una forma determinada no lo va a obtener. Es decir, va a haber una desconexión. Una marca tiene más que ver con la credibilidad que con la diferenciación. Sí. Piensa, si tú tienes que comprar preservativos, compras los Durex o los del Mercadona, que no sé si hay Durex. Y piénsalo, entonces, ¿eres fiable? Sí o no. Y si no eres fiable, mira a ver de qué forma. Lo de la diferenciación al final se convierte en extravagancia. Lo estáis viendo con Instagramers, lo estáis viendo con YouTubers, lo estáis viendo con TikTokers, que parece que cada día tienen que hacer alguna estupidez mayor, incluso casi hasta ilegal. Eso no hace que un profesional tenga una marca mejor. Hace que a lo mejor durante algún tiempo sea más visible, pero la diferenciación, y lo dice muy bien Juan, no es extravagancia. Intenta identificar esas cualidades que tienes y que la gente sepa que cada vez que va a recurrir a ti va a obtener lo mismo. Cuando tú vas si no sé si te gusta el McDonald's o no, pero tú te tomas un Big Mac aquí o en París o en Buenos Aires y siempre te sabe igual. Pues tú igual.
Y que para quitar un poco de presión, yo creo que ahí Juan también estará de acuerdo, ni todas las personas son para todas las empresas, ni todas las empresas claro para que todas no. las personas. Esto es ¿Vale? un Porque tú en una matrimonio. empresa igual no destacas y en otra estás súper a gusto y funciona súper bien. Una empresa es un entorno en el que hay relaciones sociales. Entonces, tú las relaciones sociales con unas personas encajas mejor y con otras encajas peor. Una empresa está organizado, hay como bueno, pues sí que hay una toma de decisiones, tal. Es decir, hay una serie de parámetros predefinidos a los cuales te tienes que acomodar. Pero tú puedes ser la persona más infeliz del mundo haciendo un trabajo en una empresa y haciendo el mismo trabajo en otra, sencillamente por la forma en la que os comunicáis, por la forma en la que cuentan contigo, por la forma en la que... porque te sientes más a gusto, casa más con tu carácter. Es decir, eso es el entorno, es algo que hay que buscar también. Y uno no se tiene tampoco que fustigar. Me he equivocado, pero me sigue gustando mi proyecto profesional en el sentido de mi trabajo, lo que hago, seguir profundizando, seguir leyendo, seguir... Oye, pues busco otro proyecto en otra empresa, no se acaba el mundo, hay un montón de empresas, ¿no? Ya está. Bueno, con esto vamos a cerrar. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a Andrés, a Juan y a Rubén. Moltíssimes gràcies. Vinc la regidora de Serveis Socials, Igualtat i més coses que jo no m'he ensenyat, que també és un servei que col·labora directament en IDEA, també col·laborem en la inserció de les persones amb més vulnerabilitat i ella volia donar una entrega de... de jo. T'ha regañat, com sempre. Venga. Ay, gracias. Moltes gràcies.